hacer de traductor y lograr algo de avances. Y coincido en que los temas más sensibles, ¿no? Uno de los más sensibles son los que ha mencionado la doctora Gutiérrez, que eran el tema justamente que está pues en el 10 y en el 12, ¿no? En el tema de garantías y en el tema de responsabilidad civil, que fue la intención inicial. Pero recuerdo también que en el artículo 13 también tratamos de contrabandear una posibilidad de revisión y está, ¿no? Y justamente se dice que la conferencia que actúa va a llevar una revisión de la eficacia de este protocolo cada 5 años después de su entrada en vigor. Y termina diciendo la primera revisión incluirá una reevaluación de la eficacia de los artículos 10 y 12. O sea, las esperanzas, justamente uniéndome a lo que dice esta posibilidad de desarrollo. En otros casos también de repente puede haber una desazón de decir se remite mucho a legislación nacional. Pero eso, bueno, era una forma de lograr consensos porque habían los que decían entonces nada, de un lado y del otro, pero nos permite también a nosotros, ya que tenemos una, felizmente creo, una personalidad definida en este tema, una línea bastante clara que se traduce con la reciente ley, a poder dentro de nuestra legislación desarrollar. Hace poco me tocó hacer un informe justamente para el proceso esto de perfeccionamiento del tratado, se lo envié a Cancillería y lo que hice fue un repaso de todo lo que está pendiente de legislación nacional, que no es obligatorio, habrán un par de cosas obligatorias y el resto son optativas, pero que ya van dando una pauta, un paraguas, y ese es el gran mérito. Y en términos de relaciones internacionales y el derecho internacional, es un régimen internacional. Y eso es valiosísimo, porque ya se tienen códigos comunes, es como un gran paraguas, un marco, en el que, bueno, van a encontrar, y eso fue la facilidad y el logro de consenso, van a encontrar a un Brasil que quiere, pues, de repente desarrollar más el negocio, o un Paraguay que decía, entonces me voy, pero todos estuvimos y finalmente todos lo adoptamos. Otra cosa que cabe de repente recordar, y por lo menos nosotros estuvimos muy contentos de que así fuera, es que el texto llegó a la COP, o sea, a la reunión de las partes, sin un solo corchete. Eso en términos de negociación es bien importante porque se hizo a nivel técnico. Es decir, la participación política fue ninguna en ese sentido. Obviamente cada país trae su carga política, pero a lo que me refiero es que los que íbamos como negociadores técnicos representando además de sectores, pudimos cerrar la negociación ahí, a las 2 de la mañana, o 3, no sé, por ahí fue, ¿no? Y entonces, y pudimos llegar ya a la COP y nadie le hizo ni una sola modificación, cosa que no ha pasado normalmente o no pasa muy comúnmente. Y eso después de 6 años de negociaciones. Como le digo, solo participé en la última, el último año. Entonces, hay varias cosas que creo que vale la pena resaltar, ¿no? Y otra cosa que yo resalto muchísimo, que hay presentes personas que apoyaron, es que este trabajo no vino del MINAM, ni vino, a mí me encantó trabajar en el equipo que trabajamos porque nos reuníamos en la Comisión Nacional justamente de Bioseguridad coordinada por el Ministerio, donde había sector público y sector privado, donde primero era la lucha interna, es decir, las negociaciones internas, era tratar de traducir, me acuerdo mucho términos como amenaza inminente de daño, ¿se acuerda, doctora? ¿No? Y costó también, te acordarás, y lo pusimos en el preámbulo, y lo pusimos con otras palabras, pero entró. De nuestras líneas rojas, o sea, de eso que decíamos, porque yo misma consultaba también al ministro, bueno, si esto no nos aceptan, entramos, y él me decía, si eso no entra, no entra. Entonces, todo eso que eran líneas rojas, entraron en el protocolo, o sea, ese mínimo lo tenemos. Entonces, y el trabajo además, que yo, como le digo, yo tengo una experiencia de negociación un poco más larga en distintos aspectos. En el 98 recuerdo haber trabajado en pesquería, por ejemplo, ¿no? Y lo que era en términos de coordinación intersectorial y de participación realmente de todos los actores, todavía no falta. Y yo estoy insistiendo, y bueno, no solo yo, estamos tratando realmente de que cada vez sea más inclusivo, que sea mucho más participativo, pero sí era ese ejercicio, o sea, todos nos sentábamos, discutíamos, discrepábamos, hacíamos nuestro panel y de ahí salía la posición nacional firmada por los participantes. Y ese era mi guión. O sea, por eso no es un mérito de un negociador o de un actor, es una cosa de equipo, donde realmente yo creo que como país es bien importante haber participado. Agradezco las palabras de como Perú, ¿no? De Jimena, porque de verdad a mí también me costó ser la cara
de regreso después del 2008 Bonn, ¿no? Y me preguntaban un poco, ¿y ahora qué? ¿Qué dice Perú? ¿No? Y felizmente lo que se podía lograr dentro del contexto, que de verdad la primera vez que yo fui a Malasia pensé esto no sale, porque la primera vez en Malasia todos estaban durísimos, la segunda hubo mucho más voluntad y permeabilidad, y ya en Nagoya hubo mucho más flexibilidad y canales de comunicación. Entonces realmente yo quería transmitirles un poco esa experiencia porque es de todos. Gracias. Muy bien, doctor Manuel Ruiz, por favor, sus comentarios. Voy a clausurar, ya no tengo mucho que decir. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Quiero felicitar al MINAM por organizar este tipo de eventos, de reuniones que creo que son siempre importantes para discutir temas que ciertamente se encuentran hoy por hoy tanto en la coyuntura internacional como nacional en la agenda. Entonces, yo no me voy a detener tanto en puntos específicos vinculados a lo que significa el protocolo suplementario, ni a los temas técnicos que además han sido de alguna manera abordados muy claramente por Santiago y por Jimena. Y de hecho creo que quienes me acompañan en el panel han hecho pues una intervención interesante sobre algunos entretelones que se han dado en relación a las negociaciones. Yo lo que más bien voy a tratar de hacer en 10 minutos, ojalá pueda, es comentar algunos puntos que creo que son importantes conocer también, que están relacionados con estos procesos de negociación y que se vinculan muy directamente a ellos, ¿no? Y el primero tiene que ver con lo que alguien mencionó. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es este gran tratado madre, ¿no es cierto?, del cual se han derivado una serie de otros instrumentos internacionales y varios temas que se han podido catalizar como resultado de las discusiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y que de alguna manera han ido en paralelo con la discusión referida a lo que significa promoción de la biotecnología y las cuestiones referidas a bioseguridad. Si uno revisa un poco la historia, desde el 92 hay creo 3 o 4 temas que hasta el día de hoy se siguen discutiendo y sobre los cuales todavía hay controversia. Los temas referidos al acceso a los recursos genéticos, ¿no es cierto?, que está vinculado además al uso que hace la biotecnología de estos recursos, además con desarrollos políticos, normativos, etcétera. El tema de la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que también está relacionado al uso, al acceso de los recursos genéticos y ciertamente a posibles aplicaciones que se puede hacer de estos conocimientos para distintos fines. Y tercer tema, quizás la manera como se ha empezado a fortalecer los derechos de propiedad intelectual sobre innovaciones derivadas de la biodiversidad, justamente aplicando ciertas tecnologías como la biotecnología. Y en cuarto lugar, un poco lo que se ha discutido en esta tarde, que es la biotecnología relacionada con las medidas de bioseguridad que se tienen que tener. Entonces el convenio ha tenido un efecto realmente importante en términos de impulso de estos procesos en los últimos, han pasado ya casi 20 años, ¿no es cierto? Es increíble cómo pasa el tiempo. Y en el caso del tema de bioseguridad, para el Perú además es especialmente interesante, ¿no? Porque para el Perú y para la región, para los países andinos, la primera referencia que hay al concepto de bioseguridad y el primer mandato que se da no es, bueno, es el Convenio sobre la Diversidad Biológica sin duda, pero en el año 93 se discutió a nivel de la comunidad andina un régimen común, que es un sistema legal aplicable a los 4 países que hoy forman la comunidad andina, sobre protección de variedades vegetales, mejoramiento de variedades vegetales. Y ya en esa norma se incorporó una obligación para que los países andinos desarrollaran además normas regionales relacionadas justamente con el acceso, uso a los recursos genéticos y además medidas relacionadas con bioseguridad. Entonces muy tempranamente se dio ya una suerte de mandato para que los países en la región empezaran a
pensar, ¿no es cierto?, sobre